porque al no tener la firma del apóstol Pablo, comenzó a preguntarse a la gente, estas epístolas, al no ser paulinas, ¿de qué manera nosotros podemos titularlas? ¿Cómo podemos nosotros definirlas? Y en esa época se decidió, a través de alguno de los padres de la iglesia, que manifestó de que estas cartas son cartas universales, son cartas generales, o son, algunos les dicen también cartas católicas, porque no, católico significa universal, y lo que sucede es que muchas veces nosotros solo conocemos el catolicismo romano, pero la palabra católico significa universal. Entonces, estas epístolas se incorporaron, se metieron después de las que se le adjudican a Pablo. Si usted nota, mire que la epístola a Timoteo y las paulinas como tal, pero las universales o las generales como tal son 7, y estas son las que usted puede ir viendo conmigo en este momento. Primero está la epístola de Santiago. Si usted sigue conmigo, vea su Biblia, después se va a topar con la de Pedro, luego la de Juan, las 3 de Juan, ¿verdad? Y por último, usted va a encontrar la epístola de tercera de Juan y Judas. Entonces, las 7 epístolas generales o universales podemos definirlas como la epístola a Santiago, las 2 del apóstol Pedro, las 3 de Juan y la del apóstol Judas también. Entonces, así se definen las 7, por eso están ahí, para decirnos, miren, estas están en el grupo que no pertenecen a las paulinas. Ahora, todo el cristianismo en el que ahora nos desarrollamos prácticamente está influenciado más por las epístolas de Pablo. Y esto es algo muy importante, porque fíjese que esta epístola, como lo manifesté al principio, la semana pasada, a pesar que ha tenido tantos problemas, porque fíjese que es una epístola que no era una epístola aceptada, porque lo que sucede con esta epístola es que habla de ricos y habla de las obras. Diga conmigo, ricos y obras. Entonces, lógicamente, si hay algo que no se ataca en las iglesias es a los ricos, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta epístola tuvo problemas. Pero otra cosa más, exigirle obras, entonces es como algo bastante contradictorio. En la iglesia evangélica, el decir que se necesitan algunas obras para manifestar que una persona ha creído en Cristo, muchas veces es visto mal, porque nos gusta que se nos diga, mire, no, si yo he creído en el Señor, es suficiente para poder decir soy salvo. Es cierto y es falso. Diga conmigo, profesión de fe. El problema es que cuando nosotros hemos creído y confesado a Cristo, aceptándolo en nuestro corazón, hay una cantidad de personas que realmente su profesión no ha pasado de ser una profesión de fe simple y sencilla, por la cual una persona dice, yo creo en Cristo, ¿verdad? Yo soy salvo 100%. Pero lo que hace Santiago es lo que Pablo muchas veces no desarrolló. Y es que tenemos que revisar las obras de esa persona para revisar si su fe es genuina. Por eso el título del mensaje de esta mañana se llama Características de la fe muerta. Pueden ser las que nosotros tengamos en nuestra vida, y por eso quiero exhortarles en esta mañana a que nos revisemos, a que veamos nuestra forma de conducirnos en la vida y que podamos explorar esas situaciones que suceden a través de nuestra vida y decimos, bueno, soy una persona que ha creído en el Señor, pero probablemente si usted revisa su conducir, su conducción de vida, se va a topar con situaciones que pasan en las cuales usted no se comporta de una manera adecuada. Por lo tanto, quiero que revisemos esta enseñanza. Santiago es la primera de las epístolas generales y por lo tanto, como lo vuelvo a repetir, ha sido muy criticada
y ha sido una epístola que le ha costado a la gente aceptarla. Tanto que en el siglo XVI, en la Reforma Protestante, por Martín Lutero, también Lutero adjudicó algunas palabras en contra de la epístola, de tal manera que él mismo manifestaba que esta epístola no era evangélica. Por eso mismo, porque cuando le exigimos a la gente la situación de las obras o criticamos a los ricos de la congregación, se vuelve una situación complicada. Nadie va a querer perder gente, nadie va a querer perder personas que ya no lleguen a la iglesia y nadie va a querer hablar de los que dan dinero en la iglesia. Por eso es que es una epístola que casi nadie estudia, porque realmente si usted evalúa en las iglesias quienes se ponen a estudiar la epístola de Santiago, usted llega a la conclusión que son pocos, si no es que más que solamente un versículo sacan de vez en cuando de ahí y se quedan con eso como diciendo, bueno, ya cumplimos con tocar Santiago. Pero realmente, hermanos míos, el tema de Santiago es predominante hoy en día y también tenemos que reflexionarlo. Ahora, hay dos unidades textuales, es decir, dos porciones de versículos, cada una tiene su propia connotación. El versículo 14 hasta el versículo 17, el tema principal nosotros lo podemos encontrar a través de un ejemplo. Santiago primeramente nos va a hacer dos preguntas. Las preguntas tienen como contenido el preguntarnos, fíjese bien, diga conmigo, ¿qué beneficio? O sea, ¿qué beneficio? O sea, ¿qué beneficio? Pero ¿qué beneficio se saca si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esa es la pregunta que Santiago hace. Esa es la pregunta que Santiago hace. Dice, ¿qué beneficio tiene aquel que anda diciendo, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo desde hace 20 años? Fíjese que ese tipo de gente es muchas veces la gente que más complica las cosas en las iglesias. Pero quiero que note en qué consiste esa declaración. Vea lo que dice el verso 14 y vea las dos preguntas que presenta Santiago. Les dice a los hermanos, es decir, le está hablando a personas que piensan y que están en la iglesia y que piensan que tienen una fe genuina. Verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ok, coma, pero ¿qué pasa ahí? Coma, y no tiene obras. Esa es la primera pregunta. Entonces, ahí nos introduce Santiago a la primera exposición que va a ser de la fe muerta. El caso de una persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras. De tal manera que el pensamiento lo va a encerrar y lo va a encerrar en estos versículos 14, 15, 16 y termina en el 17 la primera porción. Mire cómo termina para aclararnos su posición el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso es el título del mensaje. Porque lo que vamos a identificar es una fe muerta, es una fe que no sirve, es una fe que no ha surgido verdadera fe en esa persona. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Santiago? ¿Cómo va a ser Santiago para explicarnos un primer ejemplo de una fe muerta? Bueno, el ejemplo que va a tomar Santiago es algo que habrá pasado en la iglesia la semana pasada o la anterior. Algo que pasó en el día a día de la congregación y que le contaron a él los mejores exegetas de la epístola, como el señor Gordon Fee y como el señor Douglas Moore y otros exegetas, dicen, a Santiago lo que le habrán contado es algo que pasó en el tabernáculo de Cojutepec, definitivamente. Pero ahí que cada quien libre su pellejo, porque no podemos decir con honestidad que esta situación no ha pasado aquí. Ha pasado de diferentes formas y de diferentes escenarios. Pero lo que va a hacer es decirnos, miren esto, y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Ahora, veamos un poquito de lo que pasó en la iglesia. Ya vimos las dos preguntas del 14. ¿De qué aprovecha
si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esa es la primera pregunta con la que va a introducir. La segunda es, ¿podrá la fe salvarle? Le hago una pregunta. Si una persona dice que tiene fe y no tiene obras, ¿puede la fe salvarle? Respuesta a eso, ¿cuál es? Respóndase. ¿Puede una persona decir, yo tengo fe, pero no tengo obras? ¿Puede la fe salvarle a esa persona? ¿Puede la fe salvarle si no tiene obras? No. ¿Cómo vas a decir que tenés fe, pero en tu vida no demostras? Y perdone que no voy a atacar a los bolos ahora, no voy a atacar a los adúlteros, no los voy a atacar ahora, los voy a dejar tranquilos hoy. Me dice el pastor Junior, me dice, mira, me dice, estos andan diciendo que vos solo del adulterio predicame. Pues sí, les digo, ¿y por qué creen que reclaman? Le digo, porque ellos andan así. Y como son pastores adúlteros, ay, perdón, se me salió. Entonces, el problema es que con lo que deberíamos de estar peleados en la iglesia es que la gente reflexione en su vida realmente. Pero esta cuestión de tener fe y no tener obras, ¿podrá la fe salvarle? No puede la fe salvarle. La pregunta es una pregunta retórica. Porque si usted es una persona que dice, pastor, es que yo me puedo las escrituras, me puedo 20 versículos, yo paso de lunes a domingo en el taber y yo sirvo y yo acá. Pero lo que uno ve, ¿qué es? Sus acciones. Y no toma y no fuma y no mujerea. Está arruinado ese cristiano. No dice malas palabras. Pero hay un pequeñito problema. La fe, para no ser una fe muerta, tiene que tener acciones externas. La fe viva transforma. La fe muerta, lo único que produce es muerte. Ahora, veamos el ejemplo para que salgamos de la duda. Versos 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fíjese bien, aquí nos pone el caso, un hermano o una hermana que no tienen comida y que no tienen cómo vestirse. Diga conmigo, necesidad. El verdadero cristianismo surge cuando nosotros nos nace en nuestro corazón una motivación verdadera. Habemos personas que somos insensibles. Habemos personas que nosotros se nos puede presentar una situación de necesidad y actuar como que esa persona o la gente que está alrededor no existe. Y yo, en este caso, en este escenario, lo único que yo puedo pensar es en las muchas ocasiones que gente de mi propia familia tiene necesidad. Les comento un pequeño detalle. Mi hermano trabaja en una empresa muy buena, muy estable. Entonces, pero yo he tenido una mala relación con él. Y sucede que una noche de estas, me escribe, me pone un mensaje y me enseña que lo han, ¿cómo se llama? Le han dado un reconocimiento por ser uno de los mejores vendedores en este mes, en este último trimestre. Yo estoy en una discusión con él. Entonces, inmediatamente yo dije, no, o sea, realmente yo no lo iba a responder. Esa es la realidad. Porque yo digo, estar hablando, diciendo cosas y no las siento, pero ese es el problema. Él, en ese momento, si me escribió es porque él sintió la necesidad que yo entendiera su situación y que yo le dijera, le reconociera lo que él está haciendo en su trabajo. Y fíjese que pasé hasta la mañana siguiente
pero el pensamiento de decir, si respondo o no respondo estaba. Sin embargo, ahí es donde nosotros mostramos realmente una fe. Y no lo hice porque me convenía o porque hipócritamente surgiera, sino que porque era necesario. Me nació del corazón. Porque cuando usted tiene a Dios en su vida, Dios pone esas disposiciones. Y le escribo, hermano, te felicito. No le hice una carta de amor, ¿verdad? Pero lógicamente esas palabras que le dije son palabras honestas, son palabras sinceras. ¿A cuántos aquí ni las palabras nos salen con honestidad? Tal vez la persona necesita que le digas, tu hijo mismo te ha dicho, papá, mira las notas que saqué, y tú ni tus palabras se conducen de forma correcta. Porque no se trata solo de las obras. Se trata que una persona que tiene una fe muerta, sus palabras también son palabras muertas y vacías. ¿Por qué? Porque las palabras revelan lo que tenés en el corazón. Una característica de la fe muerta es que tiene palabras muertas. Tiene palabras que no tienen vida. Tienen palabras que son muerte. Esa es la primera característica de la fe muerta. Hablan bonito. Hablan que lo duermen a uno. Pero la realidad es una. Sus palabras son vacías y son muertas. Porque ya nos lo dijo en las primeras dos preguntas. ¿De qué sirve decir tengo fe si no tengo obras? Ahora vea cómo condena Santiago esa situación. ¿Qué pasa con cuando se presentan los dos hermanitos que no se han vestido y no han comido? Verso 16. Le aparece un hermano de la iglesia, le aparece un vecino, le aparece un esposo, una esposa, y comienza a hablar. Vea el versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, mire cómo lo presenta. A través de las palabras identificamos su falsedad. Mire, les dice, id en paz, calentados y saciados. ¿Qué le está haciendo? Diga conmigo palabras de ánimo. Mire, qué bonitas le salieron las palabras, cómo las decora. Primero le dice, id en paz, es el saludo judío. Id en paz significa que Dios esté sobre ti, que Dios te bendiga, que Dios ponga sobre tu vida muchas bendiciones. La paz hebrea, la paz shalom, significaba que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu camino, que Dios bendiga tu obra, que Dios bendiga todo lo que haces. Habla bonito, habla precioso, pero hay un pequeño detalle. Les anima a que vayan a conseguir a otro lado el vestido y la comida. Les anima, les dice, mire, vayan, ustedes tienen que hacer algo. Dios los va a bendecir. Dios va a hacer algo por ustedes. Dios va a hacer algo para cambiar su situación. Ese es el problema de la fe muerta. ¿Qué es lo que hace la fe muerta? Ocupa las palabras religiosas para tapar el egoísmo que tiene en su corazón. ¿Cuántas personas se han topado con el hecho de que cuando un hermano, cuando un hijo, cuando un esposo necesita escuchar unas palabras verdaderas de aliento y usted solamente le ha dicho, es que Dios nos ha bendecido, Dios aquí, sabiendo que lo que esa persona necesita probablemente es un abrazo, es alguna expresión que usted tenga para con esas personas, y usted se ha quedado solo metiendo las cosas de Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, Dios aquí. Pero es que el problema es que Dios utiliza personas y Dios quiere utilizarlo a usted. Y el problema del hombre que tiene una fe muerta es que no se deja usar por Dios. Sus palabras son falsas, pero también no se deja usar por Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para ayudar a otros. Dios quiere usarte para que tú lleves la bendición de tu prosperidad a otras personas.
Dios quiere usarte para sanar. Dios quiere usarte para ser instrumento de su misericordia. ¿Y usted qué es lo que está haciendo? Imagínese que su esposo muchas veces sale muy temprano a trabajar y llega, ¿verdad? Después de trabajar de un día trabajando y esforzado el hombre, y muchas veces tal vez ha pasado por la casa, llega como a las 10 de la mañana y la señora no ha hecho ni tan siquiera el esfuerzo de decir: voy a limpiar la casa, le voy a servir la comida a mi esposo, le voy a cocinar algo rico. Porque el problema de la fe es que también actúa, y el desmoronamiento de nuestra vida es por un montón de gente que anda diciendo que tiene fe, pero las acciones necesarias no las hace. Las acciones mínimas para cuidar el matrimonio, las acciones mínimas para cuidar un hijo, las acciones mínimas para poder ayudarle a otros no las hace. ¿Y qué es lo que sucede? Nos quedamos con una situación dura, porque la persona que no recibe la ayuda, ¿qué es lo que dice? Y por gusto es cristiano. ¿Cuántas veces cree usted que mi hermano me ha dicho a mí: y vos que no sos pastor? Si usted se mete a la iglesia y anda en las cosas del Señor y no provee para sus hijos y no provee para su casa, usted es un refino mentiroso. Usted es falso. Es que el Señor nos va a ayudar. Déles de comer. Llévelos al pollo. Llévelos a la pizza. O sea, llévelos y demuéstreles que usted trabaja por ellos y que usted se faja por ellos. Yo no digo con eso, porque la pizza aquí son 3 pedacitos así chiquitos que le dan. Mejor ir a otro lado. Pero bueno, hacer el esfuerzo de venir y demostrar que Dios está en nosotros y que Dios nos está usando a nosotros. Eso casi nadie lo quiere hacer. Nos llenamos la boca de ser hijos de Dios. Nos llenamos la boca diciendo: Dios le bendiga, hermano, Dios aquí, Dios allá. Pero ¿qué demostramos? Demostramos que ni en las cosas mínimas podemos cuidar de otra persona. No podemos cuidar ni a los de fuera, ni mucho menos a los de adentro de la casa podemos cuidar. Usted de las personas que le dicen a sus hijos: hijo, necesitas esto, necesitas lo otro, tenés zapatos. ¿Qué hace usted cuando le dice a su esposa: fíjate que el niño necesita ya unos zapatos? Ay, espérate, que vos solo pidiendo. ¿Y qué es lo que hace? Ponerle dolor al corazón a la señora. Y a ella ya no anda tranquila, porque ¿cómo va a venir después usted a decirle o va a querer tener relaciones sexuales y la señora pensando en que el hijo no tiene ni zapatos para ir a la escuela, no tiene ni zapatos ni ropa para poder ir a estudiar, y usted solamente quiere satisfacerse, solamente quiere sacar su propio beneficio? Pero si le preguntan: no, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, es falso. Aquí hay gente que tiene el dinero para poder ayudarle a sus hijos y no les ayuda, porque prefieren gastar o guardar el dinero y ven que hay una necesidad. Hay una necesidad. Hay una necesidad ahí y no la estamos cumpliendo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? No, ya vas a ver, Dios aquí, Dios allá, nos va a bendecir. ¿Qué hizo este supuesto cristiano? Los anima. Bueno, dale, no, hombre, ya vas a ver, Dios te va a ayudar. Pero ¿cuál es el problema? Las palabras no quitan el frío. Las palabras no quitan el hambre. Las palabras no llenan tampoco la necesidad. Con solo palabras no vas a hacer nada. Tenés que hacer acciones. Tenés que actuar. Porque la fe verdadera tiene obras, pero son obras de bien. Y muchos no somos capaces ni tan siquiera de hacerle bien a nuestros propios hijos. Hay muchos hijos que dicen: si yo a mi papá ni le importo. Muchas esposas que no lo dicen, pero se sienten usadas por su esposo, porque solamente las buscan cuando van a tener una relación sexual, pero después de vestirla, de cuidarla y de ponerle alguna cuestión de beneficio o decirle: mire, hija, aquí tiene una mesada, aquí tiene una ayuda, nada.
Y creemos que con oraciones se va a arreglar el mundo. Y creemos que solo con orar las cosas van a cambiar. Orar y actuar a la misma vez. Y las cosas van a ser diferentes. Y vas a comenzar a rescatar la vida de los tuyos y la vida tuya. Del hoyo en que estamos metidos. Orar es lo más esencial. Pero fe, lo que nos advierte Santiago es que la fe sola con palabras no resuelve los problemas. Se necesita acciones. Entonces Santiago nos da una reflexión. Ya se presenta la necesidad de estos hermanos y salió ahí este señor diciéndole: ánimo, sigan adelante, tengan paz. ¿Y cómo van a tener paz si están aguantando hambre? ¿Y cómo van a tener paz? Usted quiere que su esposa esté bien tranquila, en paz en su casa, y que ella esté tranquila con todo lo que está pasando. Y muchas veces no llenamos las necesidades, debemos el cable, debemos la casa, el alquiler no lo pagamos. Ser cristiano, hermanos, es también demostrar con nuestras acciones que Cristo ha venido a nuestra vida. Yo le contaba a un hermano de la iglesia que a mí eso de que por una cuestión de quedar debiendo o alguna situación, eso yo ya lo he vivido yo en mi vida. Pero es bien vergonzoso que ya eso pasan los años y nos sigue pasando otra vez. Y usted se pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿No será, hermano, que el Señor quiere que usted le ponga atención? ¿No será que Dios quiere que a través de esa necesidad que usted está pasando, usted se ponga a reflexionar en lo que está mal con Dios y que usted diga: hey, quizás no estoy haciendo bien las cosas, quizás no estoy haciendo bien las situaciones? Mire, si le ha caído el embargo económico, es porque el Señor quiere que ponga atención en algo. Y tal vez usted se siente mal porque no le puede dar buena vida a sus hijos y no le puede dar vida buena a su esposa. Y tal vez usted dice: no, hombre, pucha, yo quisiera, ¿verdad?, tener un poquito de pistillo para sacar a mis hijos. Pasó la vacación y no lo saqué a ningún lado. Y usted se dice: ¿y por qué? Si ese embargo le ha caído, es para que usted revise su casa, ordene su casa, ordene su situación. Pero Santiago nos anima a que no nos quedemos solo con palabras, sino que actuemos, saquemos adelante. Si vemos que un hijo está fallando en las notas, preguntémosle qué está pasando, acerquémonos a él. Si vemos que la señora está en una situación crítica, deprimida, hablemos, digamos qué es lo que está pasando. Oramos, pero actuemos para que Dios transforme la vida de los que están alrededor. Entonces vea la característica tercera. Ya vimos que la fe muerta tiene palabras muertas. Es una persona que no se deja usar por Dios, porque Dios lo quiere usar, pero no se deja usar porque se niega a hacer las cosas que le corresponden hacer. Ahora veamos lo que pasa en el versículo número 16 nuevamente. Y alguno de vosotros les dice: y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ya eso nos lo preguntó al principio, ¿de qué aprovecha? Entonces, ¿qué es lo que usted nota ahí? Que el que tiene una fe muerta no puede dar vida a ninguna situación. No puede dar vida. Le vienen los problemas, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, no lo resuelve. Viene una situación, una decisión que hay que tomar con un hijo, porque hay que moverlo, porque hay que ayudarle en la escuela. No puede, porque el que tiene una fe muerta no puede cambiar las cosas. La gente llega ante usted y usted lo manda igual. Y la gente espera una respuesta suya y la gente espera que usted haga algo y usted no lo hace. ¿Cuántos años tienen tu pareja o tus hijos de esperar que te cases con ellos, que te cases con ella? ¿Y usted qué está haciendo? Ay, después, ay, aquí, ay, allá. Nada va a cambiar.
si usted no cambia. Lo externo del hombre describe el interior del ser humano. Y usted quiere ver si una familia es feliz, vea a los hijos. Vea a los hijos. Usted quiere saber si una familia es feliz, vea a la esposa. Véala. Y no vea cómo se viste, vea cómo se ve, su rostro, sus gestos. ¿Quiere saber si esa familia es feliz? Vea sus rostros, vea sus conductas. Y usted se va a dar cuenta si la persona que está guiando esa casa tiene vida o tiene muerte. ¿Tiene vida o tiene muerte? Si tiene fe viva, vas a transformar. Si tienes una fe muerta, vas a llevar todos esos problemas, llevándolos en la espalda año con año, sin resolver nada. Nunca resolviste esto, nunca resolviste lo otro, nunca actuaste, nunca hiciste nada. Pero eso sí, a la iglesia no faltabas. Al culto el domingo no, siempre ibas. Pero nunca pudiste hacer lo necesario para cambiar la situación de la gente que estaba a tu alrededor. Ahí se escucha, me estaban comentando de una empresaria, que ella bien bonita anda, ella es bien vestida la señora, tiene un negocio ahí, pero los empleados no le duran, porque no les paga. Les paga 2 meses y después les comienza a retrasar el sueldo. Y a retrasar y a retrasar. Y, no, a la iglesia no falta. Y ella con sus tacones va, caminando, morenaza va. Pero la vieja deja morir a los empleados sin el salario. Tiene para pintarse, tiene para arreglarse el pelo, pero no tiene para darle comer a los empleados. Por eso no le duran, porque los despide. Porque al que es creyente, hasta la gente que trabaja con él, se le nota que hay prosperidad en esa iglesia, o en esa casa, o en ese lugar. Y yo les exhorto. ¿Por qué razón? Porque tenemos un cristianismo bien religioso, bien dominical, y el culto y todo, y que nos anime. Arreglemos las cosas. Usted tiene un hijo sin estudiar en su casa, mándelo a estudiar. El mono ahí está. Que puede ser algo más, pero es que no le da la yote, pastor. Póngalo a trabajar. Póngalo a trabajar, que aprenda un oficio. Ahí ando yo siempre buscándole a la gente una oportunidad, alguna cosa. Pero a veces, como les repito, les digo, a veces da pena recomendar. Porque cuando ya llegan a los trabajos se comienzan a comportar mal y situaciones, porque nuestro cristianismo tiene que salir del templo del domingo, del culto dominical. El cristianismo nosotros tiene que salir de venir de ahí solo con la Biblia debajo del brazo. Dejemos de encerrar a Jesucristo en el templo, dejemos de encerrar a Jesucristo con la Biblia debajo del brazo y comencemos a hacer obras transformadoras que cambien la vida de las personas que están a nuestro alrededor, y solamente así se verá la gloria de Cristo en nuestras vidas. Es imposible que digamos que la gloria de Dios habita en mi casa cuando en mi casa no hay comida, no hay vestido, porque los que están pidiendo son tus hijos, son tu mujer, son tu esposo. Ellos son los que tienen necesidad. De la fe vacía y muerta no se puede comer ni vivir. Seamos transformadores. El cipote no quiere ir a la escuela, hay que empujarlo, llevémoslo, porque lo que vamos pensando es en el futuro de este mono.
Que no sea, que no sea una persona que diga, es que a mí mis papás no me mandaron a estudiar. Arreglemos los papeles de la casa, arreglemos los documentos, seamos legítimos. Si vamos a ordenar algo para nuestros hijos, pues ordenémoslo. Si no, si los lotecitos los tenemos ahí, ordenemos los papeles, porque para no crear problemas en el futuro. Ahí andan los hijos después peleando, que mi mamá me dejó esto, que mi papá me dejó lo otro. ¿Y qué pasa? Es que nuestro cristianismo lo hemos encerrado y lo hemos puesto. El católico lo pone en un crucifijo, el católico lo pone en un escapulario, pero el cristiano, ¿en dónde pone su fe muchas veces? ¿Dónde ponemos nuestra fe? En que andamos diciendo que tenemos la salvación, que somos cristianos y yo la fe siempre por el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nuestra fe la hemos dejado en el culto. Y allá afuera se habla de nosotros como evangélicos y se dice que somos mala paga, somos malos para pagar, somos malos para resolver problemas y somos malos para mantener a nuestras familias. Lo que Dios quiere es que se note que la fe está en nosotros. Y si usted es de esa gente que está comenzando a venir a la iglesia, yo le acepto que usted venga y diga, mire, yo estoy bien fregado, pastor, no tengo para esto, no tengo para otro, está bien. Pero si usted ya tiene de estar en el evangelio 6, 7 años y está perseverando, no se vale. No se vale que su ex esposa le esté pidiendo ayuda y le diga, no tengo para ayudarte. O sus hijos que está con su otra pareja estén viendo la foto de cómo usted le está dando de comer a sus hijos con la segunda pareja y los monos y los primeros hijos que usted tuvo diciendo, ve, para esto sí tiene, pero para nosotros no. No se vale. No se vale. No se vale que anden hijos ahí diciendo, mi papá dicen que es él. No es así. Un cristianismo transformador, verdadero, genuino, es el que va a cambiar las vidas. Y cierro. ¿Qué dice Santiago en el 17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está muerto, no tiene cambios, porque no cambia nada, no transforma nada. Pero pone otro ejemplo, y con este aterrizamos, 18. Pero alguno dirá, este es el otro caso, de personas que dicen, que repiten lo mismo, yo tengo buena fe, yo creo en Dios. Mira lo que dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Personas que dicen, yo tengo obras buenas, pero no se pueden tener obras buenas si no se tiene fe. Porque dicen uno, yo no friego a nadie, yo no chupo, yo no mujeriego, yo aquí soy un santo. Entonces a ese tipo de gente que se la lleva de buena es la que Santiago está ahora tocando. Y que se la llevan de que todo lo hacen bien y que no sé qué. Pero hay una situación. No se puede mostrar que tenemos una fe genuina en Cristo si nuestras obras dicen que son malas. No se puede mostrar una fe genuina en Cristo si nuestras obras son malas. Y hablando de obras, en el hecho que nos tienen que estar pidiendo nuestras esposas, déjame $20, hijo, déjame 15 pesos. Y usted se enoja porque le pide $10. Usted tiene que, sin ella decirle, usted tiene que darle, decirle, aquí está, vaya hija, vayan, no para eso trabaja pues. Y si usted no está trabajando, pues ella comprenderá. Pero estoy hablando de personas que no encajan pues, que están diciendo somos creyentes y todo, pero hasta en las cosas mínimas no pueden cumplir. Y mira lo que dice el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Entonces uno dice, yo creo en el Señor. ¿Y vos tenés fe en Dios? Sí,
mire pastor, yo tengo una gran fe y Dios no me deja tirado y Dios aquí y Dios allá. Pero los hijos aguantando hambre. Entonces ahí nos compara. Fíjate que te voy a dar una noticia. De nada sirve que andes diciendo que eso es la gran cosa. Porque lo que habla de la verdadera fe es cómo tenés a las personas que están a tu alrededor. Y nos da un detalle pequeñito. La pobreza se lleva si los dos están luchando y los dos se entienden y la familia se comprende y dicen vamos a hacer esto y con lo poquito que tenemos le damos de comer a los hijos, eso está bien. Pero estoy hablando, vuelvo a repetir, de personas que a pesar que ya dicen que son cristianos, no actúan como tal. No actúan. Y vuelvo a repetir, no son mujeriegos, no fuman, no chupan, pero son resentidos, pero son, o sea, personas que no salen nada bueno de sus corazones. Y entonces Santiago nos dice, les voy a decir una cosa, también hay otras personas que se parecen a eso. ¿Y quiénes son esos que se parecen? Mira el 19. Tú, mire bien, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios hablaban y decían que Jesús era el Señor. Pero, ¿por qué los demonios tienen fe? La fe de los demonios es una fe muerta también. Y este es el tercer tipo de persona. Están aquellos que lamentablemente dicen tener fe pero no hacen obras. Están los que no se dejan usar por Dios para cumplir un propósito y están los terceros que solo tienen una fe intelectual. Se saben la Biblia, se saben los versículos, se saben aquí, se saben allá y saben de todo. Pero arreglar su vida no pueden. No pueden. A mí me daba risa, yo tenía uno de estos así, un colaborador. Y el Señor, la mujer la tenía tirada por un lado, la maltrataba, a los hijos no les ayudaba. Y era el mejor consejero de matrimonios que había en la iglesia. Y la gente le pedía consejo. Y le decía, mira hermano fulano, le decía, y todo, yo decía, ¿por qué la gente busca a estas personas que la realidad de ellos es que no son realmente cristianos? ¿Y sabe por qué lo buscan? Por esto, porque saben dormir a la gente. Pero es que si usted quiere ver si una persona tiene una fe verdadera, no es porque repite la Biblia de pe a pa, no es porque dice que es cristiano todos los días y no es porque se congrega, es porque su vida refleja que él cree en Jesucristo y la vida de Dios está en todo lo que él hace. Las cosas se proyectan, se hacen los trabajos, las cosas le salen bien y él es una persona y ella es una persona de bendición para su casa. Yo quiero ser una persona de bendición. Yo no quiero traer carga a la vida de mi familia. Yo no quiero traer carga a la vida de mis padres. Yo quiero que la gente sepa que Dios habita en mí y que todo lo que nosotros nos proponemos y soñamos en Cristo, Dios lo va a cumplir, porque en nosotros hay vida y hay vida espiritual y la vida de fe nos hace hacer cosas grandes. Ese es el proyecto. Sueñen, créanle a Dios y comiencen a transformar sus vidas con una fe verdadera y viva, que es la que cambia el destino de este mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.